Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica, Agenda Pública, es una propuesta informativa que viene trabajando desde el año 1991. En ese orden de ideas venimos impactando las localidades en Bogotá, especialmente Usme, Usaquel, Teusaquillo, Engativá. La plataforma informativa de Clúster Televisión es la plataforma sobre la cual se viene generando el proceso informativo desde el año 2016. En ese orden de ideas venimos articulando procesos informativos tanto a nivel local, a nivel distrital, a nivel regional, en los departamentos de Colombia, incluidos San Andrés y Providencia, asimismo como a nivel internacional. En ese orden de ideas venimos haciendo un trabajo en Bogotá, en las 20 localidades a nivel ambiental, en términos de lo que se hemos denominado Semana Primavera Verde Bogotá 2020-2030, que es una propuesta de inventario cualitativo y cuantitativo de los recursos ambientales de Bogotá. Hemos hecho igualmente un trabajo documental articulado con comunidades de los 19 cabildos indígenas de Bogotá, en este caso los cabildos de Pastos, Misá, entre otros. Asimismo hemos articulado los procesos y hemos visibilizado y documentado sus procesos de elección popular internas, cómo se constituyen esos procesos a nivel político e institucional e interinstitucionalmente con el distrito y con la nación. Esas experiencias desde las mujeres en los tejidos y en las propuestas de construcción social, familiar e indígena son procesos que hemos venido registrando permanentemente. El trabajo se articula con las comunidades, con las organizaciones, asimismo con personas naturales o personas jurídicas en el territorio. ¿De qué manera se puede entender que la filosofía tiene que ver algo con la tierra, el agua y el aire? Digamos que la filosofía es como la perspectiva, ¿no? Es el conocimiento, la manera en que se puede entender las cosas, este tipo de cosas, es poder entenderla. Es desde el conocimiento teórico. ¿Qué función cumple y cuál es el propósito del concepto techotiva? O sea, que es una lengua que proviene de qué dialecto y qué tipo de comunidades indígenas en este territorio. Techotiva para muchas de las organizaciones sociales. Bien orgullosa, digo, ¿para qué? Digo, para que no me dejen. Ya me pedía.
Estamos, aquí es una belleza. Entonces, este conociendo sus experiencias, como en este caso una experiencia gráfica donde nos muestra su visión sobre los mitos y las leyendas de la Amazonía, de un padre de familia de las comunidades nativas de este sector. Asimismo, experiencias en diferentes órdenes gastronómicos, de deportivos, de uso y aprovechamiento del espacio libre de las comunidades, especialmente las mujeres, en estos sectores sociales. En ese orden de ideas venimos elevando propuestas de comunicación social y periodismo para el empoderamiento tanto en radio, en prensa y en televisión de ellos, de las comunidades en los sectores. Observar y mostrarle al mundo un poco de las miradas de estas comunidades en la Colombia profunda, en la Colombia de los territorios, en la Colombia de las realidades sociales que de pronto no muestran los medios de comunicación masivas, las empresas de medios de comunicación masivas que obedecen a intereses económicos y que, digamos, nos permiten a nosotros como periodistas y como comunicadores sociales crear desde la comunicación social, desde el periodismo y desde las ciencias humanas
propuestas que permitan mostrar a la ciudadanía local en Bogotá, a la comunidad regional en el país, a las comunidades en San Andrés y Providencia, igualmente a colombianos en el exterior, con quienes tenemos una gran red informativa a nivel de las diferentes plataformas en prensa, radio y televisión, y articulación con periodistas y organizaciones de prensa. Entonces es mostrar también esta belleza ilimitada como es el río Amazonas, como es la Amazonía, como es el trapecio amazónico, como son las riquezas vegetales, animales y las especies de estos territorios de Colombia, de lo que hemos llamado la Colombia profunda, de su múltiple y diversa riqueza en términos turísticos, pero un turismo amable con el medio ambiente, un turismo que no lleve plástico a las comunidades, que no deje de desechos y que se puedan articular procesos de muestras de común en común de lo que hacemos y podemos hacer las occidentales en las grandes ciudades, y cómo podemos llevar estas pedagogías y nosotros aprender igualmente de las comunidades sus pedagogías, sus espacios, sus intimidades culturales, pero también su riqueza, y especialmente desde las mujeres, los niños y los ancestros culturales. En ese orden de ideas, pues estamos documentando permanentemente estos procesos de la riqueza ambiental de Colombia en los diferentes territorios, en el Tolima, en Villavicencio, en Bogotá, y pues deseosos de poder articularnos con otras universidades como la Universidad Nacional de Colombia, que tiene un ambicioso programa en términos de una investigación científica y que esperamos ser una alternativa en la parte de la documentación de tal proceso. Vemos que podemos aportar en términos gráficos, videográficos, de textos, de documentos visuales, de grabaciones con equipos que soportan temperaturas, que se ajustan a cambios de temperaturas, pero también a la humedad, a fotografías y videos submarinos o a tomas aéreas con drones. Entonces podemos articular una serie de herramientas comunicacionales que ayudan a la visibilización, a la visualización, a la pedagogía, por supuesto la construcción de documentos, ya sea como artículos, como entrevistas, crónicas, asimismo en la preparación de proyectos llevados a alto impacto social, a propuestas de políticas públicas, pero especialmente a documentar realidades que ayudan a entretejer la comunicación social en las facultades de comunicación en Bogotá, en Colombia, y por supuesto una perspectiva interdisciplinar con periodistas profesionales de los medios, de las organizaciones de prensa nacional e internacional. En ese sentido, pues queremos dejarlos con estas visualizaciones para que podamos acercarnos un poco al lenguaje que manejamos en términos de la comunicación social y del periodismo. Notamos igualmente nuestra participación en organizaciones académicas, con documentos, con ensayos, con artículos a nivel internacional, con el propósito de cumplir un proceso informativo comunicacional desde esta lectura de la comunicación social, del periodismo, desde las ciencias humanas y desde la humanística propia que caracteriza precisamente esta profesión. Asimismo, pues hacer visible con organizaciones en San Francisco, en Silicon Valley, con cineastas, con intelectuales, con académicos preocupados en temas de Colombia, colombianos en el exterior, en España, en Europa, en Inglaterra. Contamos con una serie de colegas con los que articulamos procesos informativos desde Londres, capital de Inglaterra, desde Madrid, capital de España, desde Roma, capital de Italia, en San Francisco, en Silicon Valley, les decía ya, igualmente en Nueva York y en Miami, la Florida. Entonces articulamos procesos informativos como los que les dejamos en este momento que observen.
La plataforma de clustertv.net es un proceso informativo que ha sido el resultado de un trabajo desde el año 1991 con el propósito de entregar y postular, visibilizar una herramienta de tejido social, comunicacionalmente hablando, en una pedagogía, si se quiere, en un esfuerzo por acercar herramientas de la comunicación social y el periodismo como la prensa, la radio y la televisión y las plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram, con el propósito de que podamos hacer visibles los procesos informativos de los cuales estamos haciendo acervo, de los cuales estamos haciendo, digamos, como memoria en términos del cubrimiento del proceso de paz en Colombia, asimismo de las realidades y los conflictos políticos en Colombia, las realidades de la violencia contra líderes sociales y líderes políticos, especialmente contra los líderes indígenas y las comunidades nativas. Asimismo, hacemos documentos que tienen que ver con las realidades sociales, como lo que pasa hoy con las pandemias, los SARS, el SARS coronavirus, que hoy afecta de forma preponderante las ciudades, especialmente con una gran incidencia en Europa, donde nace o se da este fenómeno de esta pandemia y que es traída a América precisamente a través del intercambio social. Igualmente en las plataformas informativas nos permitimos articular procesos y abrir la visibilización con fotografías, con vídeos, con textos, con ensayos, con documentos indexados si así lo consideran las personas que participan en el proceso informativo. Actualmente tenemos un registro de 200 organizaciones que articulan el proceso informativo a través de la plataforma informativa, más de 5.000 enlaces con personas naturales, personas jurídicas, con organizaciones, grupos sociales, artistas, creadores, fotógrafos, documentalistas, ensayistas, periodistas, creadores, ciudadanos, amas de casa, líderes, académicas, jóvenes, pensadores, nuevos pensadores, nuevos miradas y nuevas propuestas sociales y políticas de lo que es la plataforma informativa. Entonces, igualmente les dejamos la visibilización de este proceso.
que días atrás habíamos venido, cuando no había el incendio, pues esto era la naturaleza viva, ¿no? Los animales, la flora, la fauna, y bueno, ver ahora todo devastado realmente da una tristeza enorme. Animales he visto todo, muertos todo, una angustia adentro, hermano, que no te hace una idea. Yo vine acá siendo una persona y me voy siendo otra, así te lo digo. En este momento estamos en la división entre Ciudad Bolívar y Pena afecta a toda la comunidad, hasta la vela Boyacá, todo eso. Y ya por allá también, y la vez pasada nosotros nos fuimos por ese potero, hacia allá, hay un camino que baja uno abajo a llegar a Uy. Sí. Que es un paredón grandote. Uy, no. Y con la comunidad, con las demás damas de acá del sector. No, ellas salen a trabajar hacia a Bogotá o allá en Pastilla también salen a trabajar, así. ¿Y en qué áreas trabajan? Áreas. Por ejemplo, por empresa. Trabajan allá por empresa. ¿En cultivo? En cultivo sí, por ejemplo en la fresa, en la papa, en todo. Y servicios generales también. Sí, señor. Pero en Bogotá. Sí. No. Hay personas que tienen su cargo grande también trabajan un poquito. Ahorita por la pandemia no. Desde la plataforma informativa de Cluster Televisión estamos transmitiendo desde acá, desde la parte superior donde está afectado esta comunidad veredal de aquí de Pasquilla, sobre la afectación de las explosiones del relleno Doña Juana, este relleno sanitario que está como el punto de enterramiento a cielo abierto de las basuras de Bogotá de más de 9 millones de personas. Estas comunidades permanentemente han hecho sus denuncias sobre los daños ambientales a la tierra, al agua, al aire, y desde aquí, desde Pasquilla, vamos a estar emitiendo una serie de programas documentando esta problemática social que contribuye sin duda a una transformación en la pospandemia en Bogotá, Colombia, América Latina, para Sudamérica y para el mundo desde la plataforma informativa. Para Semana Primavera Verde Bogotá 2020-2030, Fernando Ballesteros y la plataforma informativa de Cluster Televisión desde la parte superior del relleno Doña Juana. Sí, el malestar sigue, por favor, el malestar es global. Por eso yo, en una intervención anterior, yo decía que, como decía nuestro Nobel, a los pobres siempre les casca el destino, la vida. Cúcuta, mi ciudad, toda la vida ha padecido de sed. Hace unos 15, 20 años se solucionó parcialmente el asunto con traer el agua del río Zulia. El río Pamplonita ya no daba abasto, además la contaminación, la mala calidad, etcétera, demasiados problemas. Siempre teníamos en diciembre, enero, restricciones, etcétera. Y se hizo traer el agua desde el río Zulia, el nuevo acueducto, etcétera. Pero ahora lo que se viene para el futuro, pues es decir, esta es la cuenca captadora de agua, la que viene de Santurbán, pasa por Arboleda, Salazar, Gomutilla, etcétera. Entonces, uno siempre dice, qué desgracia, cuando ya encuentra una solución, viene una amenaza, un riesgo muy fuerte. Entonces, es por eso que se ha insistido y seguimos insistiendo en que aquí hay que valorar más el servicio ambiental, lo que representa para la manifestación de la vida. Es que sin agua no hay ningún proceso, ni biológico, ni social, ni económico. Eso es fundamental. Si nosotros no nos apropiamos de ese principio básico, que así como para la vida, para los seres
hidrocarburos, el agua es tan importante para toda la comunidad, para toda la sociedad. Sin agua no hay posibilidad de desarrollo. Está en Cartagena, entonces perderíamos la soberanía energética nacional si no entra Hidroituango. Ese es el riesgo que estamos en este momento corriendo. Fundamentalmente hubo un atraso en la terminación de los dos túneles, era de 20 meses, entonces la catástrofe dieron lugar a ese retraso en la construcción de los túneles, buscar soluciones para que el proyecto vuelva a tomar su rumbo y podamos salvar a Hidroituango. Hoy el problema es un problema político, un problema de gerencia, un problema de administración del recurso patrimonial, que no es del señor alcalde, municipio de Medellín, empresas públicas de Medellín. El hecho de que es una obra que ha estado plagada de crisis en crisis. EPM debe responder felizmente el proyecto. Para cuando, eso no quiere decir que ahora, sobre todo los errores de los otros. El señor gobernador de Antioquia, anterior gobernador de Antioquia, demandó a EPM por malas prácticas constructivas. ¿Qué es lo que pasó? Pero es que hay muchos conflictos. El año pasado, el señor gobernador de Antioquia, anterior gobernador de Antioquia, demandó a EPM por malas prácticas constructivas. Ahora EPM demanda a los diseñadores, a los interventores y a los contratistas. Cruzando demandas, se van a ir los conflictos. En esas demandas y en esos conflictos es muy difícil, sobre todo las firmas diseñadoras e interventoras, que es el campo que yo conozco, porque yo no conozco el campo de los constructores, no van a poder resistir. No van a poder resistir un ambiente de trabajo y todas las elevaciones que tiene que asumir para poder atender esas demandas. A su vez, EPM también está atendiendo demandas del departamento. Entrelazamiento de conflictos y de demandas, es muy difícil mantener un ambiente de cordialidad, de confianza para seguir trabajando en armonía. Eso es lo que creemos nosotros. No le vamos a echar tierra al problema. El problema está y se va a cuantificar. Lo que pasa es que la cuantificación que han hecho ahora, que lo hizo EPM contratando a una firma chilena, que Noruega no tiene sino un noruego que está viviendo en Chile, que vinieron a estudiar la causa raíz y solamente física, o sea técnica, y se olvidaron que en un contrato de ejecución no solamente operan las causas técnicas o físicas, sino la parte administrativa, la parte contractual y el manejo, que se llama es un informe incompleto con una hipótesis. Es en el estado de la Florida, sí, aquí, en Miami, en la zona de Brickell, una zona antigua, tan tradicional como antigua y tradicional las culturas nativas de los Estados Unidos. Este punto de encuentro hoy nos lleva a hacer un recorrido de más de 1000 años de historia de los Estados Unidos nativos. Este canal precisamente, el que está en la parte anterior y en el cual ustedes ven navegando las naves que circundan el océano de los Estados Unidos y del mundo. Es aquí, en el Círculo de Miami, donde se da encuentro, el lugar de esa caminata que vienen haciendo los nativos Nicosuquis, seminoles, ascendientes de los Tequesta. Y es aquí en este punto donde se hizo uno de los mayores hallazgos antropológicos de artesanías, de tejidos, por supuesto la forma en que se empleaba el fuego y cómo se articulaba la comunidad alrededor de ella. Pues aquí, en este canal navegable, turístico, si se quiere, multimillonario, es el punto para mirarnos en lo que somos en América, como culturas ancestrales,
ya venimos haciendo desde la parte norte, donde se encuentran precisamente los Everglades. Allí pudimos registrar con las cámaras de la www.clustertv.net, la prensa, la radio y la televisión, cómo el hecho de haber pavimentado una carretera a través del humedal pues genera grandes daños ambientales, grandes sacrificios biológicos, ya que la primera afectada es la especie de los animales, cocodrilos atropellados, tortugas, serpientes, las aves. Por supuesto, el ambiente se ve afectado por los niveles de ruido de motocicletas, de harlistas, de vehículos que atraviesan este sector a gran velocidad. Por encima de ello, esta tremenda estructura, este tremendo trabajo de ingeniería civil de los ingenieros navales aquí del Ejército de los Estados Unidos, cómo ha logrado articular una simbiosis con el agua, con los canales de agua, con los humedales, toda una propuesta de una ciudad llamada mágica, la ciudad de Miami, acá en la Florida. Podemos observar igualmente ahí en el espacio natural como los cocodrilos, las serpientes, el verde, el agua, el cielo y la atmósfera en ciertas horas especiales, navegables en estas naves de motor de hélice gigante, cómo nos lleva a lugares y a espejos de agua, como si estuviéramos en el mismo Amazonas. Es como si el agua fuera el hilo conductor de esta propuesta informativa en esta etapa donde nos encontramos aquí en los Everglades, en Miami, en el estado de la Florida. Pues este encuentro nos llevó precisamente a las cortes legales, ya que los Nicosuquis demandaron al estado de Miami por los daños que generaba precisamente al medio ambiente estas construcciones. Hoy logramos detener la construcción de una ciclovía sobre los Everglades. Pues estas son las cámaras y el equipo informativo de clustertv.net, la Cluster Media, la prensa, la radio y la televisión, con el apoyo del Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica, Agenda Pública. Hemos hecho otro avance de los trabajos que hacemos en diferentes lugares de Colombia, pero por supuesto allá en el Amazonas, en el trapecio amazónico, en Bogotá, en las reservas forestales Thomas van der Hamen, en el Parque Pío IX, en la reserva de árboles de San Carlos, en la reserva de árboles de Bavaria, en los humedales, la vaca, el burro, entre otros. Esta es la plataforma informativa que mira más allá de los espacios y del tiempo. Un gusto saludarlos y los dejamos con las siguientes imágenes. I didn't speak to anyone unless I really had to. But then I found a reason to speak. Since then, I've given many speeches and learned that when you talk in public, you start with something personal or emotional to get everyone's attention. Say things like, our house is on fire, I want you to panic, or how dare you. But today I will not do that. Because then those phrases are all that people focus on. For about a year, I have been constantly talking about our rapidly declining carbon budgets over and over again. But since that is still being ignored, I will just keep repeating it. These numbers aren't anyone's opinions or political views. This is the current best available science. This is my message. This is what I want you to focus on. So please tell me, how do you react to these numbers without feeling at least some level of panic? There is no sense of urgency whatsoever. Our leaders are not behaving as if we were in an emergency.
in an emergency, you change your behavior. If there's a child standing in the middle of the road and cars are coming at full speed, you don't look away because it's too uncomfortable. You immediately run out and rescue that child. And without that sense of urgency, how can we, the people, understand that we are facing a real crisis? Right now, we are desperate for any sign of hope. Well, I'm telling you, there is hope. I have seen it. But it does not come from the governments or corporations. It comes from the people. The people who have been unaware but are now starting to wake up. And once we become aware, we change. People can change. People are ready for change. And that is the hope because we have democracy. In fact, every great change throughout history has come from the people. We do not have to wait. We can start the change right now. We, the people. Thank you. Su destrucción supone la liberación de gases de efecto invernadero. Donde antes había selva, ahora hay monocultivos gigantescos. Caña de azúcar para el etanol, soja para el pienso en la ganadería y la mayoría es para la exportación. El principal problema de este acuerdo con Mercosur es que promueve un modelo económico que queremos superar: la agricultura del monocultivo extensivo, el comercio con productos que no son sustentables. Necesitamos protección ambiental, una revolución de la sostenibilidad en el sector agrícola, en el automotriz. El acuerdo con Mercosur va en contra de todo esto. Fabricio Rosa dirige la Federación de Productores de Soja de Brasil. Tiene claro que se ampliarán las superficies de cultivo, en parte por el aumento de la demanda tras la firma del acuerdo. Hay unos 50 millones de hectáreas más en Brasil que queremos emplear para la agricultura. Podemos dedicarlas a diferentes cultivos. Si cultivamos soja, podemos duplicar la superficie. Pasaríamos de 120 millones de toneladas a casi 240 millones. Pero no se trata solo de la superficie empleada. En los monocultivos se emplean cada vez más pesticidas. El uso por hectárea es en Brasil 8 veces mayor que en Europa. Hay unos cientos de componentes que en Europa ni siquiera están autorizados. Muchos de ellos los producen empresas alemanas como Bayer o BASF. Son empresas que se beneficiarían del acuerdo de Mercosur gracias al recorte de los aranceles y al aumento de la demanda. En la última cumbre del G20 en Osaka, los jefes de Estado y de Gobierno celebraron el acuerdo alcanzado. Es el final a 20 años de negociaciones. Alemania se va a beneficiar mucho de este acuerdo, porque somos un país exportador de maquinaria, de productos químicos, de autos. Crecimiento económico y puestos de trabajo gracias al mayor acuerdo comercial de la historia. Hasta ahora los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, exigían aranceles por los productos de la Unión Europea. En el caso de los autos, el 35%, la maquinaria el 20%, los productos químicos hasta un 18%. La eliminación de esos aranceles permitiría un enorme aumento de la venta de esos productos. A cambio, la Unión Europea importaría libres de aranceles productos agrícolas de Sudamérica, carne de vacuno y ave, azúcar y etanol, por ejemplo. Y estas podrían ser las consecuencias. Las llamas devoran sin descanso zonas hasta ahora intactas de las selvas de América. El mantenimiento de estos bosques es fundamental para alcanzar los objetivos del clima. Investiga desde hace años las consecuencias de la agricultura intensiva en Brasil. Este acuerdo significará una nueva ampliación de las superficies de producción de soja, caña de azúcar y maíz, incluyendo el ecosistema del Amazonas, que hasta ahora disfrutaba de cierta protección. Esto irá en perjuicio del medio ambiente y de las personas. La Comisión Europea rechaza cualquier crítica. Ambas partes se han comprometido en el acuerdo a cumplir con objetivos climáticos muy estrictos.
Se vigilará y exigirá su cumplimiento, algo que subraya el gobierno alemán. La experiencia muestra que todas las partes se beneficiarán del acuerdo. Además, nos hemos comprometido con un enfoque amplio y moderno a la sostenibilidad y al respeto a los derechos humanos. No habrá dumping. De hecho, el acuerdo tiene un capítulo propio sobre desarrollo sustentable y se menciona expresamente el peligro del cambio climático. Se habla de implementar el Acuerdo Climático de París y de preservar la variedad biológica y frenar la deforestación. Todas estas cuestiones están mencionadas en el acuerdo y eso es bueno. El problema es que si hay infracciones por parte de Brasil o de Argentina, la Unión Europea no va a poder hacer nada al respecto porque no hay modo de llevar todas esas lindas palabras a la realidad. Wilhelm Ecke se dedica desde hace 30 años a la ganadería sustentable. Su destrucción supone la liberación de gases de efecto invernadero. Donde antes había selva, ahora hay monocultivos gigantescos. Caña de azúcar para el etanol, soja para el pienso en la ganadería y la mayoría es para la exportación. El principal problema de este acuerdo con Mercosur es que promueve un modelo económico que queremos superar, la agricultura del monocultivo extensivo, el comercio con productos que no son sustentables. Necesitamos protección ambiental, una revolución de la sostenibilidad en el sector agrícola, en el automotriz. El acuerdo con Mercosur va en contra de todo esto. Fabricio Rosa dirige la Federación de Productores de Soja de Brasil. Tiene claro que se ampliarán las superficies de cultivo, en parte por el aumento de la demanda tras la firma del acuerdo. Hay unos 50 millones de hectáreas más en Brasil que queremos emplear para la agricultura. Podemos dedicarlas a diferentes cultivos. Si cultivamos soja, podemos duplicar la superficie. Pasaríamos de 120 millones de toneladas a casi 240 millones. Pero no se trata solo de la superficie empleada. En los monocultivos se emplean cada vez más pesticidas. El uso por hectárea es en Brasil 8 veces mayor que en Europa. Hay unos cientos de componentes que en Europa ni siquiera están autorizados. Muchos de ellos los producen empresas alemanas como Bayer o BASF. Son empresas que se beneficiarían del acuerdo de Mercosur gracias al recorte de los aranceles y al aumento de la demanda. En la última cumbre del G20 en Osaka, los jefes de Estado y de Gobierno celebraron el acuerdo alcanzado. Es el final a 20 años de negociaciones. Alemania se va a beneficiar mucho de este acuerdo, porque somos un país exportador de maquinaria, de productos químicos, de autos. Crecimiento económico y puestos de trabajo gracias al mayor acuerdo comercial de la historia. Hasta ahora los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, exigían aranceles por los productos de la Unión Europea. En el caso de los autos, el 35%, la maquinaria el 20%, los productos químicos hasta un 18%. La eliminación de esos aranceles permitiría un enorme aumento de la venta de esos productos. A cambio, la Unión Europea importaría libres de aranceles productos agrícolas de Sudamérica, carne de vacuno y ave, azúcar y etanol, por ejemplo. Y estas podrían ser las consecuencias. Las llamas devoran sin descanso zonas hasta ahora intactas de las selvas de América. El mantenimiento de estos bosques es fundamental para alcanzar los objetivos del clima. Investiga desde hace años las consecuencias de la agricultura intensiva en Brasil. Este acuerdo significará una nueva ampliación de las superficies de producción de soja, caña de azúcar y maíz, incluyendo el ecosistema del Amazonas, que hasta ahora disfrutaba de cierta protección. Esto irá en perjuicio del medio ambiente y de las personas. La Comisión Europea rechaza cualquier crítica. Ambas partes se han comprometido en el acuerdo a cumplir con objetivos climáticos muy estrictos. Se vigilará y exigirá su cumplimiento, algo que subraya el gobierno alemán. La experiencia muestra que todas las partes se beneficiarán del acuerdo. Además, nos hemos comprometido con un enfoque amplio y moderno a la sostenibilidad y al respeto a los derechos humanos. No habrá dumping. De hecho, el acuerdo tiene un capítulo propio sobre desarrollo sustentable y se menciona expresamente el peligro del cambio climático.
se habla de implementar el Acuerdo Climático de París y de preservar la variedad biológica y frenar la deforestación. Todas estas cuestiones están mencionadas en el acuerdo y eso es bueno. El problema es que si hay infracciones por parte de Brasil o de Argentina, la Unión Europea no va a poder hacer nada al respecto porque no hay modo de llevar todas esas lindas palabras a la realidad. Wilhelm Ecke se dedica desde hace 30 años a la ganadería sustentable. De momento le va bien. La sostenibilidad está en boca de todos en Alemania. Los animales se mueven libremente por el prado. Su alimentación se complementa con heno. Los piensos importados a base de soja no son una opción para Wilhelm Ecke, aunque ahora ve peligrar su modelo. Está claro que se mide con doble rasero. Por un lado, debemos producir de forma sustentable. Recibimos incluso subvenciones para ello. Pero por otro lado, con ese acuerdo, nos traemos aquí justamente lo contrario. Productos que se generan de forma totalmente diferente. Está hablando del Tratado de la Unión Europea con Mercosur. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you.
And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire algunas propuestas que se hicieron para mejorar este medio ambiente, para mejorar lo que es el aire o la tierra, o aprovechar también muchos de los residuos que nosotros botamos y que pueden ser transformados a partir de procesos tecnológicos en productos que pueden ser más bien útiles para nosotros, para la humanidad. Digamos que nosotros no profundizamos demasiado en esta parte porque no porque no es su importancia, sino porque digamos hay una sección especial de la misión, un foco especial de la misión que se dedicó en la orientación de los aportes al medio ambiente. Fernando Ballesteros de Cluster Media Comunicaciones, somos una plataforma de contenidos internacional. Hace más o menos 8 meses empezamos a trabajar en un documental alrededor de las afectaciones que ha generado las explosiones del relleno Doña Juana. Como usted sabe, la administración actual acaba de extender 10 años más la vida útil del relleno, cuando ya cumplió el ciclo de la vida. Doña Gisela Castro. Gracias, doña Gisela, y estamos acá con presencia de su hijo menor, Juan Gabriel Aponte. Juan Gabriel, gracias por recibirnos en su casa. Doña Gisela, gracias por permitirnos estar acá. Entonces, el propósito de nuestra visita es saber que esto tiene 3 niveles de afectación. La primera, la humana, que es la más importante, en este caso su núcleo familiar. La segunda, pues en el contexto humano, pues toda la comunidad de las veredas, tanto de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo. Depende todo, eso ubica todo hasta la Boyacá, Santa Librada, todo eso, Usme, todo eso. Claro, fueron 110.000 personas que fueron indemnizadas, pero se estima que fue el 50% de Bogotá, o sea, 10 localidades las afectadas. De hecho, hace 7 años los acompañamos en una de las protestas que hicieron y logramos colocar esa realidad social en el mundo. Y todavía siguen protestas, porque eso no, por el mosco, todo eso, no digamos que son protestas a nadie. O sea, cada explosión, precisamente usted hablaba de los moscos, que son uno de los vectores que genera el daño, pero además de eso, ratas. ¿Qué otro tipo de contaminación genera las explosiones? Los moscos y las ratas, y para las plantas, lo más importante, las plantas, lo de los siembros, eso también siempre. Sí, la afectación de cada explosión genera sin duda unos daños ecológicos inmensos, entre ellos a la tierra, al agua y al aire. Sí. En términos de la tierra, que es la parte agrícola que ustedes desarrollan, estamos acá frente a un hermoso jardín, y unos cultivos. Las habas, la quinoa, quinoa está por la parte de abajo, también afecta. Y al compost, de todas formas, eso llega ahí, ratas también, todo. De todas formas, eso a todo llega alrededor, a las casas, a todo. Entonces, por eso. ¿De qué manera afectan las plantas el caso de la explosión del relleno? Yo digo que el olor, los moscos, las ratas, porque como eso vienen a estos lados. Eso no solamente hay que al todo alrededor, porque eso no es nomás que aquí nomás de la mera casa, no, sino todo en la comunidad. Entonces la gente siempre. Y por los niños, siempre los niños le da uno miedo por los chinitos, porque son ratas grandototas. Puede de pronto morder algún
algún niño, alguno hasta uno mismo, las mismas personas. No. En ese sentido ha habido afectaciones a la niñez, a los jóvenes, a la familia, a las personas de la tercera edad. ¿Hay registros de alguna afectación de morbilidad en el caso de muertes generadas por las explosiones? Pues no, lo único de cuando les dan gripa o así de los pulmones y todo eso. Esas han sido la mayor afectación a la salud, pero muertos no han registrado. No se ha escuchado nada. A este lado, porque abajo sí hemos registrado ya la muerte de una persona de la tercera edad. Aquí no. ¿Qué tipo de actividad ha desarrollado la alcaldía mayor o la alcaldía de Usme o de acá de la comunidad de Las Veredas para ustedes a nivel de salud? ¿Brigadas, capacitación, pedagogía, algún tipo de orientación de prevención? No, nada, yo no he escuchado. Nada, aquí no. Así que digamos que ayudas de brigadas de salud, no se ha escuchado nada. Nada. Uno sí cuando se enferma al centro de salud, pero eso muy poco. O sea, ¿y a ustedes fueron indemnizados también por las afectaciones de la primera explosión? No, señor. Ustedes fueron afectados por el daño de la explosión, pero no les han generado ninguna... Nada, porque supuestamente que es que nos iban a dar una plata a mi mamá, porque yo en ese tiempo no estaba viviendo aquí, en estos lados. A mi familia, a mi mamá, a todos, pero en el momento no se les daba. ¿Pero ustedes fueron de los demandantes o no? ¿Ustedes no demandaron? ¿Entraron entre los 110.000 personas que demandaron? No. ¿No entraron en esa portafolio? No, porque yo estaba viviendo en Boyacá, no sé decir sí. A mi familia sí dijeron que le iban a dar plata por eso, pero es la hora que no se le daba nada. No les han dado nada. El año pasado, tercera explosión. ¿Esta fue menor a las dos anteriores o fue peor? Peor. Yo digo que es peor porque de todas formas, eso siempre la explosión. Pues supuestamente explotó eso, pero eso siempre los olores y todo eso, se enferma uno, que claro, porque como eso va todo respirando, entonces eso es malo para la comunidad, porque eso se enferma. ¿Y actualmente sufren de esos malos olores? ¿Están afectados? Claro, bastante. ¿Eso continúa igual? Sí. ¿Bajó en un 50%? Igual, eso sigue igual. Porque cuando hace así, cuando llueve, todo eso se encierra el olor. Cuando llueve y cuando hace mucho sol, ¿qué pasa? También, lo mismo, eso es lo mismo, ¿Y los olores son de día o de noche? ¿A qué hora se siente más? Noche, y en el día también, día y noche. ¿Qué hacen ustedes para vivir con ese ambiente? Desesperante, toca uno entrarse para la cocina o para la pieza porque uno no se aguanta el olor, demasiado. ¿Y el Estado colombiano, el distrital, el municipal, el departamental, el de Las Veredas les ha generado alguna orientación de prevención para la salud? No, nada. Me contaba la docente que han venido haciendo un proceso. ¿De qué se trata? ¿Se han unido como comunidad, ustedes como mujeres líderes? ¿De qué manera están trabajando para mitigar este fenómeno, esta afectación al daño a la salud pública, a las familias? Pues aquí nosotros hemos trabajado aquí de lo de la finca nomás, porque no digamos... Las huertas. Sí, las huertas aquí. Lo que es siembro de la haba, de la alberja, de la papa, criolla, todo eso. Y la quinoa, tenemos cultivos de eso, de lombrices, todo eso. Eso hace un proceso también de tejido social a partir de las explosiones. Claro, nosotros hacemos eso aquí en la casa todo. No, por la parte no, yo que no sepa no. ¿Qué esperan ustedes de, por ejemplo, de la administración municipal, en este caso veredal, del distrito? Pues que nos colabore, que esté más pendiente de nosotros, de la comunidad, de todos. ¿No hace presencia ninguna entidad de salud, Secretaría de Salud, Ministerio de Salud? No. Yo que he escuchado no porque nosotros hemos vivido por aquí, no he escuchado nada de eso. Nunca la vereda no ha sido, digamos, visitada por ningún ente del Estado, del distrito, de las veredas. No, yo no he escuchado, no he escuchado que esto, que brigadas, que no. Las movilizaciones que ustedes han hecho, ¿de qué manera ha repercutido? ¿Ha traído algo beneficio o sigue igual las cosas? ¿Beneficio como qué? Pues que venga el Estado y les diga, venga, hablemos, hagamos una mesa de trabajo. No, señor, no se ha escuchado nada. Yo no he escuchado nada de eso. No he escuchado nada porque, de todas formas, aquí la gente no qué,
como que a veces le comentan a uno qué tal cosa vamos a hacer, no se ha escuchado nada de eso. No. Todo se queda en proyectos. Sí, eso se queda en proyectos y no se hace nada. No, señor. En la parte de la agricultura que ustedes están desarrollando, ¿de qué tipo de actividad desarrollan? ¿Los jardines de qué se trata? Jardines, por ejemplo, las rosas, los claveles, hay esas otras, ¿cómo se llama? Los novios, todo eso. El propósito de estos cultivos es generar un proceso comercial, o sea, sacarlos a la ciudad, o es como parte de una mitigación para la afectación por los daños que está generando el relleno. Pues yo digo, es que lo que uno siembra aquí es para lo de la casa, porque es muy complicado para uno sacar a vender, es muy complicado. Ya la gente ya no compran. ¿Por qué? Porque no, que está muy caro, que está no sé qué, entonces eso no le baja toda la moral, todo eso para uno estar trabajando. Entonces, ¿de qué vive el agricultor? En el caso de ustedes como pequeños agricultores, ¿de qué viven? Aquí, por ejemplo, nosotros, mi esposo salía a trabajar al jornal un día o 2 días nomás, y aquí en la finca, aquí arreglando el siembro y la hortaliza y todo eso. Viven de sus cultivos, se alimentan de los cultivos que hacen. Sí, señor. Sí, porque de todas formas eso no, y el sueldo no nos alcanza a nosotros para estar ahí. Doña Gisela, ¿cuánto llevan ustedes? ¿Cuántas generaciones acá? O sea, está su mamita, su papá, sus abuelos, tatarabuelos. No, ellos viven en Bogotá. Nosotros vivo una hermana, mi otra hermana, vivimos familia. ¿Ellos se fueron para Bogotá? Ellos viven 2 aquí en Muchuelo Alto y el resto en Bogotá, mi familia en Bogotá, mi mamá en Muchuelo Bajo. Pero la finca la tienen ¿desde cuántos aproximadamente? ¿De sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? ¿Esta finca? Cuido a mis patrones, a señora Marta, señora Dores, a don José, todos, a la familia Huertas. Yo soy la que cuido acá. Yo la que trabajo aquí en la finca, el compost, de las lombrices, todo lo que salga de lo de la cocina, los desperdicios, todo. Lo del pasto, todo eso para el compost de lombrices, así. Con eso mismo se siembra la hortaliza, las habas, la papa, todo. Y eso sirve para el jardín, para todo. Entonces, con eso mismo nosotros trabajamos con el orgánico. Una industria que tiene tantos tipos de productos diferentes. Pues la regulación alrededor de las bolsas empezó desde finales de 2016 con el impuesto a las bolsas plásticas. Desde ese momento ha venido una disminución fuerte, especialmente en esos primeros años, en el consumo de las bolsas plásticas. Eso de alguna manera los consumidores lo han cambiado para el consumo o uso de bolsas reutilizables. La mayoría de esas son fabricantes plásticos también, simplemente es otro proceso de esta materia prima. La bolsa común y corriente, que se conoce en el mercado como la bolsa camiseta, fabricada en polipropileno. La bolsa hable generalmente es fabricada en polipropileno con otro proceso. Entonces, pues yo creo que ha habido un cambio en la cultura ciudadana, las personas han empezado y en ese sentido ha habido una disminución. Durante la emergencia ha habido una disminución grande, especialmente en el uso de bolsas plásticas, en el comercio, por ejemplo, de ropa, el comercio del centro comercial, de las tiendas, de los alimentos y tipo de bienes esenciales. Ahí simplemente ha habido un cambio, las personas no están yendo tanto a los lugares o están yendo con menos frecuencia y los pedidos a domicilio han incrementado. Entonces se ha cambiado un poquito el tipo de bolsas que se utilizan en ese tipo de compras, pero en general también ha habido una caída precisamente por esa disminución en el comercio que no es de bienes esenciales, las tiendas, la ropa, los zapatos, todos. Es como el comportamiento. La otra bolsa es la bolsa de herramientas como la entrevista, la documentación, la fotografía, la videografía, así como la creación de redes. La guerra es entre China y Estados Unidos, que se pelean por instalar toda la red 5G en todas las calles del mundo. Estamos hablando de millones de estos aparatitos. A diferencia de las antenas 3G o 4G que pueden estar a kilómetros, las 5G tienen que estar mucho más cerca, muchas en la misma calle, en cada esquina. Económicos, el objetivo nuestro como organización
de comunicación social y periodismo, de profesionales de las ciencias sociales, es articular institucionalmente. Los principales rivales son China, Europa y sobre todo Estados Unidos es quien controle la red 5G en 2035 controlará un negocio de 12 billones de dólares, es decir, la economía de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania juntos. Estados Unidos ya comenzó. Para 2025 casi la mitad de todas las conexiones móviles de Estados Unidos serán 5G, más que cualquier otro país o región. El segundo punto es la tecnología. El 5G permitirá controlar la velocidad de transmisión a 20 gigas por segundo. Usted podrá descargar una película de 2 horas en 3 segundos y en streaming podrá ver 400 películas en 8K y al mismo tiempo. En tan solo 1 metro cuadrado podrán estar conectados 100 aparatos y tan solo en su calle 1 millón. Pero lo más importante será la latencia. El tiempo de respuesta será de 1 milisegundo, 400 veces más rápido que abrir y cerrar los ojos. Esto permitirá coches sin conductores, sin accidentes. Permitirá controlar hospitales, fábricas, edificios, ciudades enteras, incluso a la delincuencia y los aviones del futuro. El tercer punto es que quien domine todo esto dominará la inteligencia artificial del futuro y con ello el mundo. Y el mundo significa el cielo, quizá la luna, Marte y sobre todo el poder militar. Por ello, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea para detener a China, como la guerra comercial para detener su crecimiento y economía, o incluso arrestar a los chinos como la directora del gigante Huawei. Y es que los chinos también están dispuestos a hacer lo que sea. La Corte de Estados Unidos ha acusado a las chinas Huawei y ZTE de espionaje, conspiración y robo de tecnología. There's no way the US can crush us. The world needs Huawei because we are more advanced. Estados Unidos está preocupado porque las empresas chinas Huawei y ZTE ya han firmado contratos con más de 25 países y no quieren que se apoderen del futuro. Colombia como potencia mundial ambiental en términos de no solamente de las personas de la FIFA lo utilizó por primera vez en el Mundial de 1970. Pues bien, su forma de icosaedro truncado, conformado por 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros, fue ni más ni menos que una imitación de la forma que adoptaba a escala nano los fulereros. Fue en el año 1991 cuando se descubrieron los nanotubos de carbono, que surgen de la capacidad de aislar y enrollar las capas de grafeno gracias a los grandes avances de la nanotecnología y con aplicaciones sostenibles en el campo de la energía y del medio ambiente. Los acuerdos y los tratados internacionales, especialmente con Brasil y con Colombia, en términos de explotación del territorio. Asimismo, hacer seguimiento a las políticas públicas. Este tipo de pila funcionaría. En las próximas décadas, coches, ordenadores e hidrógeno estarán interrelacionados. Numerosos especialistas hablan ya de una nueva revolución energética basada en el hidrógeno que ya suscita grandes expectativas como combustible del futuro, que permitiría que cada hogar generara su propia energía de manera libre y sostenible sin necesidad de depender de una red eléctrica centralizada. Desde luego, los avances de la nanotecnología y la aplicación de materiales nano, como los nanotubos de carbono, ayuda a impulsar este nuevo tipo de tecnología sostenible. La riqueza cultural, la riqueza artesanal, la riqueza de la sabiduría de las especies que tienen estas comunidades
en los territorios, especialmente en la Amazonía, como primer pulmón del mundo. En ese orden de ideas, pues escribimos artículos, diseñamos propuestas y articulamos documentos de visibilización, no solamente desde el trabajo de la comunicación social y el periodismo, sino de la articulación con diferentes campos profesionales, como lo hemos venido denotando acá, con articulación de trabajos de diferentes universidades cuando ellas lo consideran, cuando cuentan con los presupuestos o cuando tienen en el territorio jóvenes, estudiantes y docentes trabajando en propuestas informativas. Chile fue el primer país de América Latina en entrar en sobregiro ecológico en agosto, mientras que Qatar fue el primero en el mundo en agotar sus recursos casi empezando el año en febrero. Estados Unidos y Canadá alcanzaron su sobregiro ecológico en marzo. Indonesia, por otro lado, es el último país que agotaría sus recursos el 18 de diciembre. 第二个，有些科学家也认为，如果要人工合成这个病毒，那这个科学家的智慧是超过了我们常人的，他的工作量也超过了我们现在人类社会所能够满足的工作量。所以我从来不相信我们人类现在有智慧合成这样一个病毒。按照卫健委的统一部署，向 WHO 公开了我们的全基因组序列，这就为世界各国开展一些早期的一些检测方法的确定，包括 mRNA 疫苗的设计，就奠定了一个良好的基础。那同时，我们也积极的同 WHO 是吧，包括 FAO 世界粮农组织也做了一些沟通和交流，来汇报我们在动物模型研制方面一些最新成果。因为我们武汉病毒所和医科院实验动物研究所应该是全世界最早建立动物模型的这种研究单位。我们科技界对这种病源来自于什么地方，它有一个基本的判断。美国科技界也在强烈的反对这种阴谋论，强烈的反对这些政治家为了出于政治目的而发出的某种声音。他们比如说有人说这个实验室管理不好。